actual, a propósito de un proyecto que acá denominamos Proyecto Angostura, que es una investigación de la ciudad desde el punto de vista de lo que ha sido, lo que es, lo que será la ciudad y cómo se podrían cambiar algunas cosas, desde el punto de vista del cambio sociocultural, de la subjetividad del ciudadano de acá, de Ciudad Bolívar o Angostura. Bueno, ahí terminamos antes de que tú entraras y estamos ahora aquí en esta situación. No sé si me oíste bien, no sé si me oíste mucho. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Me oíste mucho? Bueno, lo oí mucho. Oí mucho. Bueno, muy interesante. Mucho, sí, mucho, mucho. Yo no tengo conocimiento de la existencia de una posición doctrinaria que nos haga avanzar aquí, que nos ponga delante de nosotros los conocimientos que necesitamos. Lo que sí conozco es teorías generales que nos permiten construir a nosotros una aventura que tal vez podría hacernos útil. Entonces, todo esto ha de estar sometido al razonamiento de cada uno. Mira, el Atlas T, que yo lo he visto por encima, es un intento de eso. ¿Cuál es eso? Un intento de que el hombre se postule, el ser humano se postule hasta donde le alcance la visión y trate de construir y pronunciarse sobre una realidad amplísima, pero no formula categóricamente la postulación de una unidad total y única a la cual yo no tengo acceso, no estoy legitimado para partir. Aquí hay sociólogos, antropólogos, psicólogos, geólogos, químicos, físicos, vamos, entonces, sujetos investigadores, todos que toman la realidad, la trozan cual si fuera un lechón y separan las partes y después las partes no las puede unir nadie. Y desde ahí se pretende la construcción de verdades. Entonces ahí llegamos a una segunda parte, que si nosotros nos equivocamos en una postulación básica, al hacer la investigación, las conclusiones a las que se llegue no necesariamente tienen que ser las mejores a las que pueda llegar la humanidad. Bueno, eso nos hace revisar la historia. Entonces uno dice, mira, el señor que tomó todo esto, a propósito de las ciudades, que dicen ustedes, llegamos a la investigación de la ciudad, que es una cosa concreta que ustedes tienen ahí. Bueno, hay un señor que investigó las ciudades que se llamó San Agustín. San Agustín en el siglo V, estudia las ciudades. Bueno, y él ya empieza a postular dos ciudades. Pues. De ahí viene el término de la ciudadanía y todo. La ciudad de Dios y la ciudad terrenal. Pero la ciudad ya se postulaba como una separación de algo que era renunciar a la vida en el campo. Porque antes era todo campo. Entonces crean estas nuevas formas de vivir donde el ser humano se junta en unos lugares y creamos el concepto de ciudad y ahí todo el mundo está viviendo en ciudad. Bueno, ese afán permanente del hombre en tomar la realidad, cortarla, es decir, mire, aquello que postulo de la ciudad de Dios, es decir, toda la religiosidad y todos esos conceptos idealizados, están separados de la ciudad del hombre, es decir, todo aquello que me lleva a la materialidad donde el hombre vive. Los problemas de las normas de convivencia, los problemas de arquitectura, etc. Y después en otra parte, bueno, lo que quedó atrás, que queda atrás nomás. Y así fue el hombre construyendo cosas. Entonces, si uno piensa y toma los conceptos clásicos de la dialéctica, que es un método donde uno entiende que todas las cosas van cambiando, pero tengo que apuntar a qué, cuáles son las cosas, cómo están planteadas las cosas, están separadas las cosas. Ese es el punto principal. Yo creo que a eso la humanidad y la humanidad docta le ha dado una respuesta, si no es total, por lo menos levemente equivocada. Hacer
separaciones donde no había que hacerlo. Ahí. Ahora, esa es una idea que hay que trabajar enormemente para ver dónde nos conduce. Si nosotros tomamos todo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos médicos para el brazo, si no sé, para el brazo, para el hígado, para los ojos, para los oídos, para la nariz. Ahora, el médico de la persona no lo tenemos. Tratamos de construirlo con el modelo cubano, que es una cosa un poco circense, de decir, mire, usted señor vive en una ciudad, vive en un barrio, y yo le voy a colocar un doctor de cabecera, que llaman ellos, como quiere que se llame, y que lo va a ver usted respecto a su pensión, lo va a ver respecto a sus problemas de soledad, al avance de la edad y el alejamiento de los hijos, y además le va a ver el hígado, el riñón y la cabeza. Esas son aproximaciones, pero el tema es mucho más profundo. Entonces uno dice, mire, cuando se postula la investigación, uno tiene que ver un investigador y un investigado en un solo mundo. Y tiene que verle cualidades al investigador y al investigado. Y tiene que postularse frente a ella, postularse, porque no nos queda otra. ¿Cómo vemos al investigador? Lo vemos con un ser humano, como un ser humano con un cerebro y todas sus limitaciones. Y ahí necesitamos un sujeto experto en cerebro humano que nos diga cuáles son las limitaciones. Como por ejemplo, yo vivía en un puerto cuando niño, a los 8 años. Frente al puerto había una isla, un famoso puerto, Puerto Montt. Y la familia iba todo a pasar el domingo, el almuerzo en la isla. Era costumbre del pueblo, la gente, y cruzábamos en bote. Entonces el botero introducía su remo en el agua y partía. Igual como los autos de hoy, todos los niños con la ventanilla cerrada, el bote no permitía que metiera las manos uno como niño al agua. Pero yo miraba los remos del botero y me preguntaba cómo lo hace el botero, porque el botero cuando introduce el remo al agua, el remo se dobla. Y cuando lo saca, se endereza. Y yo le voy metiendo la mano y el botero me va retando, y cuando lo retaba el botero a uno, el papá después a uno lo retaba y le pegaba. Así que no podía. Bueno, hasta que llegué el día en que vi que si uno mete su mano en el agua y acompaña el remo nunca se dobla. Entonces, ¿por qué el mundo me informa a mí que el remo se dobla? La vista me informa, me da una información, y el tacto me da otra distinta. Y en definitiva el remo no se dobla. Entonces la pregunta es, ¿todo lo que me enseña, me muestra el mundo como respuesta es? Y ya sabemos que no es. Ni el cielo es azul, ni el mar es verde, ni las cosas que vemos son lo que son. Hoy día hay demostraciones con los computadores de esto, que se los acoplan a al pez de ojos grandes para poder hacer los nexos, y vemos a través de los computadores lo que ve el pez. Y resulta que ve un mundo maravilloso. Se sumerge en una trayectoria que es la misma que hacemos nosotros, y ese pez ve un mundo que es maravilloso pero distinto al nuestro. Entonces, ¿cuál es el mundo real? ¿El del pez o el mío? Hacia allá va, hacia la construcción. El investigador va hacia a la búsqueda de un mundo verdadero, el real, esa es la palabra exacta, el real. Bueno, y después entramos a un mundo, a una cosa un poco más difícil de entender, y que es lo siguiente. Yo digo, miren, si estamos hundidos en una cueva bajo la tierra y nos asomamos para ver qué es lo que hay ahí, pues no sabemos, aparecen unos mineros, aparecemos ahí. Entonces aparece un niño, lo subimos en anda y decimos, ¿qué es lo que mira? El niño nos va a decir, mira, veo 5 vacas, un burro.
Entonces, la pregunta es, ¿están realmente las 5 vacas en ese mundo observado? Y en el concepto nuevo que yo pienso que podría hacerse valer es que no lo están. No hay ni 5 vacas, ni 7 camellos, no. Hay camellos, hay vacas, pero el 5 no está, ni el 4 ni el 1. Porque el número no es algo que está allá. El número está en mí. Bueno, eso me lleva a diferenciar entre los conceptos o los términos, las palabras que sean entes reales y otros entes de mero razonamiento. Los entes reales existen independientes si los pienso o no. Los entes de razón existen en tanto los pienso. Papá Noel, el número 5. Y todos los sustantivos abstractos. Entonces, en ese estado de cosas, si aceptamos eso, y eso lo acepta el mundo, lo acepta el mundo, tenemos que ir a construir algo donde estamos muy débiles, que es en el lenguaje. Porque decimos, mire, el mundo investigar está allá, el investigador está acá, no le hemos dado el perfil de sus limitaciones o de sus características. Y entre otras no le hemos dado el perfil a las características del cerebro. Y entre otras, dentro del cerebro no le hemos dado las características al lenguaje. Entonces la pregunta es, ¿puedo yo a través del lenguaje atrapar todo lo real? Fíjese, es tan traicionero esto, tan traicionero, que todos nosotros, incluyendo quien les habla, y pensando en esto con anterioridad, cometemos el error de hablar de la realidad. Pero uno le dice a un amigo, no, pero ponte en la realidad. Es que uno no se puede poner nunca en la realidad, sino que ponerse en la realidad significa ponerse en el comentario sobre el mundo real. La realidad es lo que llamamos nosotros el predicado en la construcción del lenguaje, que es lo que me predica el filósofo, el científico sobre el mundo real. Pero ningún científico me ha traído un mundo real para acá. Él me trae un comentario. O sea, dicho con las salvedades, somos unos, aquí usamos una palabra, copuchentos, unos comentadores sobre la realidad nada más. Nunca andamos cerca de ella. Nunca estamos con ella. Estamos con los comentarios. Bueno, yo creo que todas estas cosas se pueden discutir después que uno hable un poco del mundo dialéctico, que es lo que nos ha entregado el pasado. Porque filosofía dialéctica, el mundo nuevo no está construyendo. No ha construido filosofías nuevas, aportes nuevos, variantes nuevas. No. Pero sí, estos supuestos, la realidad es una, el investigador la aborda con limitaciones, sus limitaciones son aquellas que podemos construir a partir del investigador, sí, pero hay algunas que no las podemos superar a través del lenguaje. ¿Cómo le vamos a narrar lo antiguo o lo nuevo si tenemos las feroces limitaciones respecto al lenguaje que es incapaz de aprender con H lo real? ¿Cómo vamos a postular una doctrina, una teoría, si no somos capaces de entender la limitación fundamental que tiene el investigador frente a lo real? La estadística con todas esas teorías se acerca bastante a esto. Si uno la desglosa, va a ver que gran parte de los elementos que estoy mencionando aquí están incluidos en la estadística, pero no están asociados a estos comentarios. Lo que sucede es que cuando uno estudia estadística, al final termina
contaminándose y cree que le está hablando a los demás de los pobres. No, le está hablando de los pobres, le está hablando de la pobreza. Le está hablando de los niños. No, tampoco. Le está hablando de un comentario acerca de los niños. Nunca nos acercamos hacia el tema real. A través de todas estas disciplinas, nosotros construimos una especie de barrera limitada por el lenguaje. Bueno, eso puedo decirle yo por ahora un poco, porque son temas cada uno a discutir. Cada uno a discutir. Cada uno relacionado. Bueno, a mí me gustaría aprovechar la presencia del profesor Ramón para hacerle algunas preguntas y algunas, digamos, pedirle algunos consejos. Así como le pregunté a Francisco hasta qué punto se puede usar el método dialéctico en la investigación de la ciudad, escuchando al profesor Ramón, se torna la cosa bastante compleja y hasta cierto punto pesimista sobre, oye, ¿qué esperanza tenemos nosotros de comprender algo si somos tan limitados? Pero aún así hay que hacer algún esfuerzo y hay que llegar a ciertos descubrimientos, a ciertas verdades. Pero me gustaría entonces aprovechar la experiencia del profesor Ramón para preguntarle, en el caso de un estudio de una ciudad, profesor Ramón, ¿hasta qué punto usted considera que el método dialéctico pueda ser útil? ¿O cómo usted abordaría el estudio de una ciudad tomando en cuenta su experiencia investigativa? Bueno, bueno, primero voy a contestarle. Lo que pasa es que cuando uno hace... Perdón. Imposible en este momento. 1 hora, por favor. ¿Ya? Ya, listo. Conforme. Adiós. Disculpe. Bueno, yo creo que yo entiendo lo que me dice Antonio. Pero no es que aquí no hay nada pesimista, Antonio, todo lo contrario. Este es un gran desafío que uno tiene que ir a vencer. Lo que pasa es que es una alerta. Una alerta, ¿por qué? Porque cuando muchacho a uno le dijeron muchas cosas que resultaron no ser ciertas y se le dijeron con amor y con un grado científico, una perspectiva científica. Por ejemplo, a mí me dijeron que la ecuación de la fotosíntesis se daba solamente en este rango. Y me dijeron, este mundo, estas vacas que están ahí, estos árboles, estas plantas verdes, y ahí está el fenómeno. Y pasaron 30 años hasta que yo descubrí que, como todos, que el proceso de fotosíntesis se da en el fondo marino, en ambientes que son imposibles, según el primer paradigma, ¿cierto? Donde hay ácidos, microvolcanes que arrojan ácidos y elementos calóricos que permiten la fotosíntesis en el entorno, o la existencia de seres vivos en ambientes ácidos como la bacteria HP, ¿no? La helicoidal pylori, ¿cierto? Está en el intestino humano, la helicoidal, la HP. Entonces, por los procesos aquí en el cobre que llegaron a hacerse después de muchos años, toman el cobre, producto central chileno, y lo hacen pasar por unas bacterias que los depura el cobre. Y eso es su alimento. Entonces, ¿cómo viene la mezcla del orgánico? La división católica que me hizo del universo, donde ponían una pirámide. Y en la pirámide estaba el mundo orgánico, el mundo mineral. Sobre ese el mundo vegetal. Sobre ese el mundo animal. Y ahí estaba la pirámide. Y en la punta estaba el ser humano. Eso fue una gigantesca distorsión hasta que con 40 años después aparece el ambientalismo. Y me dice, señor, aquí no hay tal pirámide. Aquí hay una cadena donde todos somos dependientes del otro. Sáquele usted los ratones y se le van a morir los osos, como ocurrió en China cuando fueron a hacer esa gran represa. Y le distorsionan todo. Saque al lobo
En Estados Unidos se saca el lobo y todo el ambiente se murió. Y después introdujeron 46 lobos, creo, y recuperaron en 5 o 6 años. Modifican el curso de los ríos, pero ¿cómo? Claro, porque las plantas, porque se le comen las de más arriba y se come la de más abajo, y si se come la de más arriba, el reino que venía va más suelo, en fin, razones hay muchas. Entonces, ¿cómo están concatenados los fenómenos? Nosotros entramos y hacemos un corte en la realidad donde se nos ocurre. Cortamos este salchichón donde se nos entorreja y lo cortamos. Y separamos lo inseparable. Entonces, la ciudad, ¿qué? Lo primero que hacemos nosotros, y lo legitimamos con nuestra conducta, nosotros aceptamos que aquí hay una ciencia social y una ciencia natural. Y luego sobre eso construimos un prejuicio. Normalmente las ciencias naturales requieren de un razonamiento para su comprensión que exige investigadores, profesores, profesionales con una gran capacidad en el razonamiento. Eso hace que los otros, que no necesitan de esa gran capacidad de razonamiento, sean puestos por debajo. No, eso se entiende. Pero ni uno ni lo otro. Es decir, la ciudad, por ejemplo, debería ser la posibilidad, nuestro horizonte más amplio, donde no separemos. Distinguir es una cosa, distinguir el proceso que está en nuestra mente, la separación está en un plano físico. La ciudad podría ser un gran horizonte, pero sabiendo que es el universo entero. Porque aquí yo veo personas que tenemos ciertas edades, unos más que otros, ¿cierto? Y nos preocupamos con los 60, con los 45, a los 50, ¿y qué? Si yo voy y le saco al profesor Francisco una parte de su piel, voy a ver que tiene unas cosas ahí en su piel que tienen como 13.000 millones de años. Eso sí que es antigüedad. Yo también tengo aquí, estoy lleno, 13.000 millones. Los átomos que componen mi cuerpecito, que son muchos, le diré, tengo demasiados, vienen del origen. No se crearon nuevos. Los que se crearon comienzan. Y ahí están funcionando. Entonces, la idea es que esos átomos, por ser materia, ¿cómo le llaman ustedes la materia inerte, inorgánica? No conforman una unidad con nosotros. O sea, el hombre, las plantas, la ciudad, el hombre, el campo, el hombre, la materia y el hombre también. Eso nunca lo hemos pensado porque nosotros lo separamos. Separamos a un químico orgánico de uno inorgánico. Y nosotros somos materia viva y el resto que no. Sáquennos alguna cosa, sáquennos un lago en el sur, saque usted el lago de Maracaibo a ver cómo le cambia la conducta psíquica al venezolano. Estoy inventando todo. Yo le saco elementos, cámbiale las estepas a los rusos y cambiará su conducta. Entonces las cosas materiales están ligadas también a nosotros. Entonces, ustedes se fijan un límite que una ciudad, claro, está bien, tenemos que tratarla toda entera, no la separemos sus elementos, juntemos todo, juntemos el alcantarillado con la conducta del jesuita, las procesiones con la estructura jurídica, la construcción de parlamentos y todo. Mostremos todo lo que podamos ver, todo lo que podamos ver. Entonces, al final, si esto fuera así y el hombre pudiera, a través de un instrumento que es la prolongación de su intelecto, y meter el gran atlas, entonces yo tendría un instrumento medidor horizontal que estudia la ciudad, la selva, el campo, el pasado, el presente, el futuro. Ojalá fuera así. O sea, todo es posible, para allá vamos. Lo único que digo yo, que no seamos limitativos en las conclusiones y dejemos la puerta para los que vienen después.
¿no? Muy elocuente y también nos sirve un poco para orientar lo que estamos haciendo acá en el proyecto Angostura. Lo trato de conectar con lo que mencionaba Francisco anteriormente respecto al cambio social, porque Francisco estaba muy inquieto acerca de las repercusiones de estos estudios que pueden luego traducirse en transformaciones que muchas veces son violentas porque ponen en relieve o hacen visible situaciones, digámoslo así, difíciles de sostener en el tiempo. Por ejemplo, acá Francisco hablaba de una cultura minera, depredadora, que hace que las personas vean a la naturaleza como algo que explotar, como algo del cual extraer todo sin tomar en cuenta que eso también le afecta a la larga y va a producir en herencia a las próximas generaciones un mundo desértico. Acerca de la posibilidad del cambio social, me gustaría un poco escuchar sus inquietudes, porque claro, cuando hace la investigación, uno no sabe a dónde va a terminar eso, qué es lo que uno va a conseguir. Y dependiendo de ese resultado, pueden sucederse otras cosas, digámoslo así, no planificadas originalmente. Me viene en mente otra vez la posibilidad del cambio social y el cambio cultural. Hacer, a través del estudio de la ciudad, la generación de un cambio cultural. ¿Usted pensaría que eso fuese factible? Claro, bueno, yo pienso que la preocupación del profesor Francisco es tremenda, eso es. Pero ahí uno tiene que estudiar, pues, ¿por qué se generan? Fíjese, cuando era pequeño, nosotros vivíamos en un pueblo donde recibíamos dos vertientes. El cine era la maravilla de esa época. Y los colegios de sacerdotes le enseñaban a uno a través del cine, le daban gratis las películas. Y el cine del pueblo, los 2 o 3 cines que habían, le mostraban dos vertientes. La vertiente mexicana, tremendamente arraigada en nuestro país. Aquí en Chile, hasta los años 80, la música que más se vendía era la música mexicana. Porque el instrumento, ¿cómo le llama? El soporte, que sería el disco, o por último llegó el cassette, hasta el cassette llegó en el campo. Ahí se difundía a través de música mexicana. Después ahora con Pende y esas cosas ya son los jóvenes los que compran y alteran todos los promedios. México y los Estados Unidos. Esas eran nuestras dos vertientes. Y dentro de la visión norteamericana hay una película simbólica, La Conquista del Oeste. Una película que duraba varias horas y que se hizo en unas pantallas especiales que usted parece que participaba ahí en la historia. La Conquista del Oeste. Está legitimada. Entonces, si uno se pone a leer los libros de historia, la cultura norteamericana, ellos aceptan la conquista. La conquista es un proceso, igual que en América Latina, que le hablan de guerra de pacificación en los periodos en que nosotros construimos los estados latinoamericanos, y que son guerra de exterminio en contra de los pueblos originarios. Algunas muy bien realizadas, como la Argentina, y otras no tanto como la chilena, pero que le fue bastante bien. Mataron bastante, miles de nativos, que era su objetivo. Entonces, la conquista es algo que proviene de la cultura española. La española nos dejó la espada, nos dejó el lenguaje, nos dejó el derecho y nos dejó la religión. Ese concepto cultural de conquistar se traspasa a la naturaleza, porque es una visión de dominio. Si así tengo que conquistar, no tengo que vivir en armonía. Entonces uno tiene que rescatar cuál es el valor neutral, el valor que traen los pueblos primitivos, cuál es el valor incorporado y cómo existe el predominio. Hoy día, después de los años 80, cuando un indio mapuche de esta tierra sale de su reducto y viene a la capital a abrirse paso,
como todo, entra a trabajar sin manejar el idioma ni ningún tipo de instrucción, entra a trabajar en una panadería y fabrica el pan. Eso es lo que hacen los mapuches. Chile cuenta con alrededor de casi 2 millones de mapuches declarados, según los censos. Y muchos de ellos están en eso, en la panadería. Cuando vuelve a su tierra, ese mapuche vuelve con lo que aquí se llama un terno, un pantalón de tela, una chaqueta en el mismo y una corbata. El autobús lo deja en la carretera y el tipo camina como 6 kilómetros para adentro por caminos de tierra con un terno y un calor salvaje. Es una cosa ridícula. Pero el modelo de haber ido a la ciudad, a la capital, y que haber triunfado y vuelto, haber regresado, es volver con terno. ¿Qué hace un mapuche con terno? El mapuche con terno es lo mismo que un indio sioux ahí en Estados Unidos que le ponga un terno. No viene al caso, no es de... Bueno, nosotros, las culturas dominadas, asumen los valores de la dominante. Entonces ya no estamos en términos solo políticos, así lejanos, todo eso, sino que estos valores domésticos del día a día. Y ellos fueron los que inculcaron de conquistemos, pues, conquistemos al caballo, conquistemos la vaca, conquistemos la tierra, conquistemos la mina. Bueno, esa es una realidad. Hay que ver hasta qué punto uno encuentra personas que están dispuestas a reencauzar eso que es predominante seguramente hoy. Bueno, previo a eso hay que constatar que eso se esté produciendo y hasta qué punto puede ser reencauzado. Existe, y del mismo modo que existe el dominio del sacerdote, en los pueblos pequeños, el sacerdote, el profesor de la escuela básica, que le indica a los demás cuál ha de ser su moral y que lo divide. Mire, esta es la moral del hombre que puede ir al prostíbulo. Esta es la moral de la mujer que nunca puede ir a un prostíbulo. No a prestar servicio, sino que a buscar uno. ¿No? El hombre sí puede ir. Sí. Bueno, todo eso es lo que tenemos que cambiar, porque eso está en la ciudad también. Sí, pero esa cultura, profesor Ramón, como le decía al profesor Francisco, esa cultura es cultivada en buena medida por la crianza en la escuela. Usted mismo lo mencionó, ¿no? El padre, el profesor de escuela, tiene mucho que ver en la formación, en el cultivo de esa manera de cultura conquista, cultura de conquistar. Tendríamos nosotros que comenzar a sembrar una nueva cultura que no sea una cultura de conquista. Ahora, ¿sería factible sembrar una cultura diferente? Sí, claro, por dos caminos, porque uno puede pedir por abajo, ir a la relación básica, el pescador que está en la orilla del lago, o ir al Estado y modificar su naturaleza. Nosotros aquí en América, nosotros creamos un Estado, porque esta América fue una dominación española, una gran provincia española, que se fue separando un poco por su geografía y que de pronto frente a una coyuntura inventó el sistema, al menos si el rey Fernando está preso por Napoleón, aprovechemos nosotros, separémonos y lo vamos a ir a defender, que era el cuento. Pero los españoles ya habían sembrado los valores suficientes para que los nuevos estados emergentes surgieran a imagen y semejanza de los estados nacionales europeos. Entonces, todo lo que uno diga aquí está circunscrito a esta concepción mayor que es la existencia de estados nacionales. Pero eso no es algo que ha existido siempre, ni que vaya a existir siempre. Los estados nacionales adoptaron los valores sin filtrarlos que venían de Europa y que son estos, que son rupturistas contra los valores de los pueblos primitivos. Y que en sí mismo algunos, si no eran rupturistas o paralelos, son dañinos en el largo plazo. Bueno, lo que hay que hacer es modificar el Estado, ¿cierto? Creando una nueva fórmula de organización. Por ejemplo,
el ambientalismo es una gran fuerza que no tiene patria. Cuando yo quemo los bosques canadienses, no puedo impedir que los humos o que las contaminantes traspasen hacia los Estados Unidos, llamados Estados Unidos de América. Todo eso, el estado ribereño que contamina río arriba, contamina todos los estados ribereños río abajo. Entonces, ahí no resulta el concepto de separación de Estado Nacional. Los Estados Nacionales es una creación artificial que surgió aquí, se instaló con valor. ¿Cuáles son sus valores? Los Estados crean una maquinaria donde todos los elementos que están presentes en él son funcionales a los propósitos que tienen. ¿Y cuáles son los propósitos? Bueno, los propósitos son ideológicos. Tiene propósitos ideológicos. Estudiar el Estado, lo primero es estudiar la ideología. Enmascaramiento de intereses. Eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Crea una justicia que parece ser justa para todos, pero no. Es más justa para este grupo. Fíjense en todas las cosas aberrantes que hubo en América. Los votantes originarios en la América post-española eran mayores de 25 años. Pero siempre y cuando tuvieran tierras. O sea, contribuyentes. No se pensaba al hombre libre por sí mismo, sino que el hombre asociado a un bien. Ese era el contribuyente. Entonces, sociedades como la de Caracas tenían 100, 200 votantes, 300 votantes, no tenían más. Eran pocos. Igual que los patricios en Roma, eran pocos. ¿No? Después viene la educación. La escuela es la consolidación de la fórmula de conservación de todo un status quo. Eso es. De modo que ni la universidad es tan libre, ni las investigaciones están libres. Cuando yo tenía 18 años, 17 años, en los años 70, aquí la Universidad Técnica del Estado, una fuerte universidad del Estado, investigaba acerca de las vibraciones de la córnea a 30.000 pies de altura. Y resulta que aquí andábamos como a 6, 7, con 20 pies de altura estábamos listos, no teníamos más. ¿Qué pasa con esa investigación? Una vez que está terminada, sale y se desvía hacia los centros, hacia los grandes centros europeos y principalmente Estados Unidos. O sea, no investigábamos lo que necesitábamos, investigábamos aquello que se nos decía que teníamos que investigar, se nos pauteaba para eso. Lo mismo sucede con la economía. La economía, si se ve, ¿qué cosas más raras? Unos producen petróleo, otros producen cobre, otros producen cacao, todos monoproductores. Estábamos pauteados para eso. Porque el que dirige el mundo, el que tiene el poder real, no va a permitir la existencia de una cadena, la formación de una cadena de estados en Latinoamérica independientes que hagan lo que ellos quieran, que hagan lo que ellos les conviene, ¿no? Los estados, al emerger aquí como libres, debieron hacer lo que la fórmula internacional les ordenó que hicieran. Bueno, entonces uno puede hacer dos cosas. Uno, comprobar detrás de la investigación que somos herederos de una serie de efectos de estas instituciones, todo. No hay nada que sea libre, no hay periodismo libre, no hay investigación libre, no hay universidad libre, no hay cultura libre, no hay escuela libre, no hay derecho libre, no hay arquitectura, ni teatro, ni religión. Todos son instrumentos en función de los objetivos del Estado. Con lo que quiere decir que el que piensa bien y que está por encima de todos los grandes pensadores, uno cree que los grandes pensadores están en la universidad. Dice que los grandes pensadores están en la construcción de negocios del mundo, porque se les asignan, esos son los que asignan las funciones a los demás, ¿no? Esos grandes pensadores de la época le asignaron las funciones a estos estados. Entonces se quedaron. Y después se repite, se reproduce. La reproducción del modelo está encargado a las escuelas. ¿Qué es el papel? ¿Qué hace la escuela? Reproducen
Por eso es que uno tiene que ser un filtro. Pero lo que yo discutía con el profesor Francisco, el profesor Ramón, era que sí, la escuela tiene mucho que ver con eso, pero es que la misma escuela cambia generacionalmente, porque por ejemplo, la escuela que yo vi me cultivó o me educó para cierto mundo, la escuela que usted vio lo educó para cierto mundo, y la escuela que están frecuentando o asistiendo los niños ahora, los está educando para otro mundo diferente. O sea, es una reproducción, pero una reproducción cambiante, dinámica. Y luego me gustaría un poco retomar el asunto del Estado, porque claro, es verdad lo que usted dice, que nosotros copiamos en buena medida el concepto estatal de Europa, pero también es verdad que la copiamos mal, porque no se adecua a nuestra realidad. En el caso particular de nosotros, yo siempre enfatizo el hecho de nuestro mestizaje, que hace muy complicada la activación o la operación de un Estado como el Estado de la República Francesa, donde hay ciertas culturas subyacentes que no hay acá entre nosotros. Entonces, ahí se plantea una contradicción de un Estado teóricamente europeo, pero que en la práctica resulta ser más bien una especie de mezcolanza o de mala copia. Ahora, tiene la duda, este Estado nuestro tiene que ir evolucionando hacia otro tipo de modalidad de organización, y este nuevo tipo de modalidad de organización, cómo plantearlo o cómo descubrirlo, cómo revelarlo. Está bien. Antonio, mira, con la primera parte de la proposición yo estoy completamente de acuerdo, porque aquí no hay una especie de fatalismo. ¿No? Lo que yo digo está bien. La escuela reproduce todo eso, pero la escuela no puede reproducir perfecciones. No reproduce perfecciones. De modo que no existe la determinación. Que una escuela que reproduce malos valores va a sacar una generación nueva con malos valores y así sucesivamente, siempre con malos valores. Empiezan a surgir lo que se llama el boquerón. Todo el sistema tiene una vía de escape y por ahí hay que entrar. Entonces uno empieza a decir, mira, ¿dónde está la vía de escape? Bueno, la vía de escape forzosamente tiene que estar en todas las habilidades de los postulados clásicos de la escuela en este contexto. Y cualquier disciplina de la arquitectura, del derecho, el teatro, tiene que tener eslabones que son más fuertes que otros. Ahí hay que detenerse. Lo segundo, la ideología que el Estado le introduce a todas estas disciplinas es contrarrestada con otra ideología que cualquier hombre libre puede construir. El que no lo acepta, con todo el rebelde, ¿cierto? El que se niega, el que no es clásico. Entonces, si le llamamos escuela clásica, educación clásica, pedagogía clásica, derecho clásico, versus uno que no lo sea, aquel que no lo es, encuentra en su interior uno que otro argumento por el cual escaparse, en un pequeño porcentaje, y empieza a construir una ideología alternativa. ¿Dónde están ellos? Bueno, esas ideologías alternativas están en todos los movimientos progresistas del mundo. Sudáfrica se instala con la dominación del hombre blanco. De pronto aparece un hombre negro que por a veces motivo se le permitió ir a la universidad y se gradúa. Y empieza a construir una concepción de rebelión, con todo el riesgo que significa la rebelión armada, etcétera, contra el Estado sudafricano. Y al final se legitima una visión de mayorías negras contra unas minorías blancas atroces. Bueno, ahí está la posibilidad. La posibilidad del cambio está en la rebelión, en la tensión, en la ideología de la vanguardia. Hay alguien que es minoría, que es vanguardia, que ve el problema con claridad, que ve el problema desde otra perspectiva, que ve el daño, que no se detiene en el presente, sino que apunta hacia el futuro, que quiere el cambio. Es lo mismo que están postulando ustedes para la ciudad. Es decir, si yo me encuentro con una ciudad que tiene 100 prostíbulos y es la ciudad que tiene más prostíbulos en el país, bueno, veré que por lo menos una aspiración, ojalá que tenga 50, pues. Entonces vamos a hacer todo
vamos a ser todos perversos, busquemos el sexo con naturalidad y no pagado. Bueno, hay que ir construyendo. Y hay ideología de vanguardia. Hay ideología de vanguardia. Normalmente esta ideología inserta en este estado clásico tiene falla. El estado clásico anterior al actual era un estado que llamábamos nosotros del absolutismo, donde el monarca era el poder total y el monarca heredaba su poder directamente del rey. Entonces, ni el profesor Francisco podía ir a discutirle a alguien, yo ni nadie, que heredó el poder de Dios. ¿Cómo viene el profesor Francisco? No es que sea otra persona, no, pues si yo soy una persona, que tengo el poder, pero es que a mí me lo pasó directamente don Dios. No podíamos. Bueno, y ahí yo lo marginaba. Y a partir de eso construíamos todas las diferencias. Entonces teníamos los monarcas europeos. Jefes de los estados, donde al interior del estado había una sola masa, y donde no se distinguían los bienes propios del monarca con los bienes del estado. Entonces, cuando los estados o el monarca se empobrecía y necesitaba construir unos maravillosos jardines y esto y lo otro, le pedía plata ¿a quién? A unos grupos emergentes que se llaman burgueses, que son comerciantes, navieros, muy prósperos. Présteme 100, présteme 200, présteme 300, de ahí se los pago. Bueno, hasta que el comerciante llega un momento y dice, bueno, me tiene que pagar, y va a la entrevista y va a golpear las puertas. Por supuesto, ahí el príncipe o el rey no lo recibe, lo recibirá su ministro de Finanzas, y le tiene que decir que no hay plata, ya te vamos a pagar, vuelve la próxima semana, y empiezan los trámites. Molière lo trata en sus obras en el teatro, el burgués gentil hombre de Molière. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey? No tengo plata para pagar. ¿Qué es lo que hago? Entonces nombro a un señor, el rey de la carne, el vendedor de los pollos, el que vendía más pollos ahí, lo nombro marqués de Maracaibo. Aquí nosotros en Chile tuvimos marqueses. Marqués de Osorno, resulta ridículo. Sí. Se le daban los títulos porque se vendía. Pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? Que cuando se lo enseñan a uno en la historia parece anecdótico. En eso se da una cosa tremenda detrás de eso. ¿Cuál es? Que hay una fusión y una confusión entre el patrimonio del príncipe, el patrimonio personal del rey, y el patrimonio del Estado que él regenta. Y está sumido en todo. Y cuando alguien viene a pedirle, oiga, devuélvame mi plata, no, dice, a mi bolsillo tú no entras, porque yo soy el rey, yo soy directo de Dios. Bueno, toda esa concepción errada de a dónde viene el poder fue cambiando con el tiempo. Vino la Revolución Francesa. Entonces aquí hay que pensar, dice que la cultura de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no es una revolución entre pobres y ricos, como lo muestran. Se muestran las películas y se muestran los cuadros, una mujer con ropa desgarrada, la bandera de Francia y camino a las Tullerías, donde sea que iba. Y una multitud andrajosa detrás. No. La Revolución Francesa es una revolución entre la burguesía emergente y la aristocracia. A todos aquellos cabezones, los polleros, los carniceros, los dueños de los supermercados de la época, a los cuales se les quedó debiendo, en contra de la aristocracia que no pagaba. Y ganaron los burgueses. La Revolución Francesa es una revolución burguesa. Y todo lo que nació de ahí es ideología burguesa, a diferencia de la Revolución Rusa, que es una revolución que cubrió los dos frentes. Los burgueses combatieron con la aristocracia, pero principalmente el pueblo combatió con los otros dos, con la aristocracia y con la burguesía. Y ganó ese pueblo que son los proletariados. El proletariado ganó los proletarios, los desprovistos, que no tienen nada. Son dos revoluciones distintas.
Entonces, de todas esas nacen ideologías distintas. Nosotros somos actualmente herederos de toda la ideología de la Revolución Francesa. Hasta ahí estamos. Nosotros somos un Estado al estilo de la Revolución Francesa. Tanto es así que yo recuerdo que cuando se hacen esos primeros congresos ahí en Caracas, si bien digo, en Venezuela, Colombia, la gente va y va vestido a la usanza de la Revolución Francesa, con unos trajes gruesos, escuchados hasta acá, cuando me imagino el clima no es propio para eso. Y la otra cosa, en fin, afrancesados todos. Entonces, hay que ir a combatir esos valores de ahí, los que están traspasados en el origen, entendiendo esta dualidad. Construimos una ciudad, las ciudades construidas aquí son al estilo europeo. Lo que hicimos aquí, manzanas rectas, en fin, pero ese es el modelo que seguimos, en todos lo seguimos ahí. Entonces podemos ir a combatirlo allá en el origen, en el traspaso de esos valores, en la penetración, eso, en el enmascaramiento de intereses, que eso es ideología, enmascarar los intereses y meterlos por debajo de toda esta larga lista de elementos que influyen por parte del Estado, que incluye escuela, que incluye universidad, que incluye derecho, parlamento, religión, arquitectura, todo. Esa sería la primera parte. La segunda parte de tu inquietud se me ha olvidado. El Estado. El Estado al cual deberíamos ir. La organización sociopolítica que deberíamos darnos para nuestra sociedad justa y con derechos. O sea, ¿qué facilidades? Porque la actual manera de dirigir los asuntos públicos, obviamente, no es la más adecuada para los intereses de la sociedad, de las sociedades hispanoamericanas que ven. Bueno, ahí entramos en un terreno terriblemente difícil porque el Estado no puede entregar otra cosa que aquello que entregan las clases que lo dominan. Entonces, si yo quiero cambiar la naturaleza del Estado, tengo que cambiar a los que están en el poder del Estado. Ahora, fíjese que antes de esto, había una cosa. En el pasado, en ese Estado que hablé yo, el Estado absoluto de la Revolución Francesa y posterior, el poder venía derivado de Dios y un poder absoluto. Pero después se desarrollan unas nuevas teorías después de la Revolución Francesa, junto con ella. Entonces se dice que el poder no deriva de Dios, sino que deriva del pueblo. Y paralelo a eso, se desarrolla una teoría que no se difundió tanto, pero que hoy día ya es aceptada, y que se dice que la soberanía no nace de Dios, por supuesto, no nace del pueblo tampoco, nace de la nación, con mayúsculas. Y la nación se entiende como un componente de población del Estado, la nación. Y la nación es el pueblo de ayer, el de hoy y el de mañana. Entonces, si eso fuera verdad, que es lo que más aceptado por el mundo hoy día, si eso fuera verdad, habría un gran fundamento para ciertas disciplinas como el ambientalismo, porque Josué de Castro, un gran pensador ambientalista brasileño, decía en un libro, mire, cuidemos la tierra, creo que se llamaba el libro, porque no es nuestra, se la pedimos prestada y no estaba esperando a nuestros hijos, no, se las pedimos prestadas, claro, a nuestros nietos, decía, a nuestros nietos. Entonces, pero ¿cómo le voy a pedir prestado hoy a algunos seres que no existen? Sí, es que ya existen, ya están con nosotros. Porque los que hoy día son los que están
los que hoy día somos los que somos, más los que podemos llegar a ser. Porque si hoy día postuláramos la castración de toda la humanidad, es que estaríamos aceptando que la muerte de la humanidad, ¿cierto? Entonces, somos, los que estamos, más los que podemos llegar a ser. Y ese concepto de soberanía-nación implica que yo recibo algo con un compromiso de a dónde viene y hacia dónde va. ¿Qué es lo que reciben ustedes? Una ciudad con el reconocimiento de la realidad que tiene. Pasó tal vez por un periodo, en nuestro concepto, errado, tergiversado, no tomó en cuenta los valores nativos, impuso todas las normas españolas, colocó iglesias y escuelas al estilo español y al estilo del Estado. Pero eso fue lo que fue. Ahora es lo que es, y para dónde la vamos a llevar. A todos unidos. ¿Podemos hacer la transformación? Sí, podemos hacer la transformación. Tengo que atacar al Estado y quitarle el dominio de las clases que tienen el poder. Y la gente entiende que el poder es político, no, el poder político sí, pero en su sentido amplio, que incluye a todos los otros poderes adentro. Todo. Poder político, algunos manejarán asamblea esta, aquella, pero hay otros señores. Yo recuerdo Obama, lo vi así en una fotografía, después de salir presidente electo, cuando fue al grupo, se me olvida siempre un grupo que hay en Europa, el grupo económico, Fernando sabe el nombre. El grupo de los 8. No, un grupo económico no institucionalizado, que se reúnen todos en un castillo en forma privada y hay Bilderberg. Grupo Bilderberg. Entonces lo recibe, pero lo deja en la antesala. El presidente está en la antesala esperando un poquito. ¿Puede abrirlo? Ya. La tapa. Ya. ¿Qué? Lo dejan en la antesala. Entonces el tipo tiene que esperar. ¿Por qué lo dejan en la antesala? Porque por muy poderoso que sean los Estados Unidos, hay otro poder atrás. Todos los hilos económicos. Reina de Inglaterra, reyes de Holanda, los hechos Ford, Rockefeller, todo el capitalismo norteamericano unido a los otros. Todos los que tienen el dinero. Todo. Y ese poder. Bueno, ahí está. Tendríamos que arrebatarle el poder a eso y hacernos cargo nosotros para poder reorientar. Entonces, mientras eso no se logre, habría que buscar un mínimo, un cambio mínimo, algo. Buscar el sendero, siempre es posible. Porque todas las grandes caminatas comenzaron con un primer paso. Eso. Bueno, un poco más esperanzador. No sé si Francisco quiere intervenir, agregar algo acerca de estos cambios sociales del mundo moderno y de nuestra sociedad hispanoamericana. Sobre decías tú. Los cambios sociales de nuestra sociedad hispanoamericana. Sociedad americana, ¿no? Sí. Hispanoamericana, latinoamericana. Hispanoamericana, claro. Sí. Bueno, toda sociedad cambia. En fin, con el paso del tiempo hay contradicciones sociales, tensiones, hay choques, enfrentamientos, hay nuevas ideas, nuevas tecnologías, y eso hace que las sociedades cambien. Las sociedades son una especie de organismos vivos, y esos organismos vivos respiran, esos organismos vivos intercambian información con el ambiente. Esos organismos vivos y no me estoy refiriendo al organismo de Spencer, sino a una especie de una biosociología que permite pensar que el organismo cambia, evoluciona de alguna manera, ¿no?
Y América hispana no puede ser la excepción, sobre todo en esta época de cambios rápidos, de cambio de la información, de sociedades donde la información cambia demasiado rápido. Y entonces uno tiene que adaptarse a esos cambios de la información. A nosotros nos llegan esos cambios por la vía de la estructura mediática. La estructura mediática y por la vía de las escuelas, de las universidades. Pero no son autógenos esos cambios en la información, no son propios de nosotros, no son endógenos. Vienen de algún lado. Pero bienvenido, si eso es en función del cambio, en función de la mejora del nivel de vida de la sociedad, del bienestar. Lo que pasa es que en un momento dado, esos cambios que no son endógenos, son exógenos, no son tampoco inocentes y tienen una intencionalidad y una direccionalidad. ¿Hacia dónde nos lleva esa corriente de los cambios modernos, los nuevos cambios, de las corrientes culturales? Alvin Toffler ha escrito mucho sobre eso en el Show del Futuro, y muchos otros investigadores del neoevolucionismo como Gordon Childe, como Leslie White, que ya no están ubicados en el evolucionismo tradicional, unilineal, sino que tienen una concepción del evolucionismo no en una sola línea, sino en muchas líneas, varias líneas. América hispana ha tomado mucho de lo que se produce en sociedades industrialmente muy avanzadas y la ha elaborado y ha trabajado con ellos y ha producido cambios. Por ejemplo, el Internet. El Internet hoy no podemos negar que ha servido para que haya un cambio en la estructura del conocimiento y de la información, que está cambiando a la gente, que está cambiando la subjetividad colectiva e individual y la subjetividad de los pueblos. Un muchacho hoy de un barrio cualquiera de nuestra América hispana, de Chile, de Venezuela, va a la escuela, se pone en contacto con Internet. En Venezuela hay un programa de computadoras para los niños escolares, computadoras pequeñas. Y con esa computadora tan chiquita se puede poner en contacto con la aldea global, con los sistemas de conocimientos e información que son predominantes en el mundo. Repito, no son inocentes, no son neutros tampoco esos conocimientos, las tecnologías no son neutras, pero el ser humano, el sujeto humano y las multitudes son mucho más que las tecnologías y determinan las tecnologías. Y uno se puede apropiar de esas tecnologías en función de cambios. Por ejemplo, me parece que la juventud hoy latinoamericana, venezolana, se están produciendo cambios con respecto a la visión del mundo, al sexo, a la familia, a la pareja, que eran impensables hace poco tiempo. Puesto que nosotros estábamos, nuestra época, estábamos dirigidos, la posguerra, la Guerra Fría, nosotros estamos dirigidos por la tradición. Y luego vino un momento en el cual comenzamos a ser dirigidos por los pares, por las personas que son iguales a nosotros. Hoy los muchachos están dirigidos por las estructuras informacionales y de producción de conocimientos de las estructuras mediáticas. Son las estructuras mediáticas las que están produciendo esos cambios. Cambios en el lenguaje, en el repertorio lingüístico, en la información, en la manera de ver el mundo. Y son alienantes, sin duda, pero no solo alienantes. Proveen de alguna información que puede, toda información produce cambio. Todo conocimiento produce cambio. Y eso nos está abriendo una visión del mundo que no sabemos exactamente a dónde nos va a llevar. Aunque el dueño de la tecnología, de la información, del Internet, nos quiere llevar hacia un lugar, la complejidad del ser humano y de las multitudes, no me estoy refiriendo a las élites, la complejidad del ser humano que se agrupa en las multitudes,
son mucho mayor que una tecnología, que un interés, que una clase social y que un Estado. Y los desborda. Y siempre todo poder desarrolla una resistencia. Ahí tenemos el formidable formato del Imperio Romano. Bueno, surge resistencia, surge Espartaco, surge los esclavos, se reúnen, producen cambios, luchan por conseguir algunos derechos, se nombra el tribuno de la plebe, bueno, y por ahí va y se va mirando el imperio hasta que el imperio cae y se derrumba. Luego, en la sociedad feudo-aristocrática de la Edad Media, bueno, comienza la burguesía a presionar, la burguesía como clase naciente y emergente. ¿En función de qué? En función de la dominación, en función de la hegemonía, pues. No solamente en función de los intereses puntuales, desde el punto de vista de la obtención de ganancias, de interés mercantil propiamente dicho, sino de obtener la dominación, la hegemonía. Marx decía que luego vendría una etapa en la cual el proletariado desplazaría a la burguesía, y lo dice muy optimistamente en el manifiesto comunista. Eso no se ha producido realmente, los intentos que se dieron en función de eso no cuajaron, no cristalizaron. Pero eso no quiere decir que en un momento dado los grupos subordinados, el sujeto concreto, no me refiero al sujeto de la vanguardia política, sujeto concreto de la vida cotidiana. Hoy la vida se teje también a partir de la vida cotidiana. Se teje a partir de estructuras dominantes, predominantes de poder, pero también a partir de la vida cotidiana. La vida cotidiana es más compleja que cualquier estructura de poder. Y hoy se están produciendo cambios que no sé si llevarán a que el proletariado tome el poder, pero sí a que los grupos subordinados vayan copando el poder y creando espacios de poder y de libertad. Los derechos humanos, que son las propuestas de la burguesía francesa, hoy son innegable como un valor que Kant diría un valor universal. ¿Quién niega los derechos humanos? Protagonistas detrás de eso, por ejemplo, Martin Luther King en los Estados Unidos, los derechos civiles de los negros, Mandela, Ernesto Mandela, ¿no? Mandela, en fin, la lucha contra el apartheid. En América Latina, los movimientos revolucionarios de los años 60, que aunque no lograron el poder, crearon unos espacios que han influido y han nutrido y han informado la ideología política de hoy. Es decir, ya no es lo mismo, pues ya los dictadores no se pueden imponer, ya los grupos dominantes y de poder no se pueden imponer de la misma manera como se imponían antes. Y se ha estado forjando una conciencia colectiva que ha venido de abajo, que viene de abajo, en el cual ya no es posible una cosa pues como dictadores latinoamericanos en los años, a partir de los años 30, pues Schroeder, Pérez Jiménez, en fin, Gómez en los años 30, y luego las dictaduras militares de la Argentina y Chile se impusieron de la misma manera. Hoy existen medios de comunicación que son igualmente alienantes, pero son más que alienantes. La complejidad es muchísimo mayor que una función que la función alienante. La gente se informa de lo que está pasando. No viene el agua en los próceres, que es el barrio donde ahora estamos, y la gente comienza a salir a las calles, tira sus peroles, clama, cierra la vía, tranca la vía, en fin, se informa a través de los medios de comunicación que la policía mató a unos muchachos delincuentes que no eran delincuentes. Bueno, tampoco los delincuentes, no hay sentencia de muerte, no hay pena de muerte en nuestros países, pero que mataron a unos muchachos que eran inocentes. La gente sale a la calle y protesta y le tira piedras a la patrulla de la policía porque mataron a unos muchachos que eran inocentes. En fin, es la era de las multitudes, más que del sujeto histórico de la revolución, del proletariado, o más que el predominio de la burguesía como clase hegemónica y dominante. Hoy las multitudes
Hoy los pueblos están tomando el poder. Claro, la cosa es todavía muy, digamos, no es tan nítido, no es tan fuerte, pero se están creando espacios de poder y hoy el sujeto de la vida cotidiana, se está transformando en el sujeto histórico de la revolución, a diferencia de lo que Marx, la concepción clásica de la revolución, sostenía en el manifiesto del Partido Comunista y en algunas obras de juventud. Después Marx se dedicó al capital y ya no habló más del sujeto histórico de la revolución, simplemente los mecanismos que permitían la reproducción del sistema capitalista. Pero en esos primeros trabajos, Marx sí decía, bueno, el proletariado, la burguesía es admirable, los espacios que ha creado, los espacios de la cultura y civilizacionales y ciencia y tecnología que ha creado, pero el proletariado lo superará. Hoy, el sujeto de la vida cotidiana, la gente, los pueblos, las multitudes están asumiendo ese testigo que Marx dijo que iba a obtener el proletariado. Es el sujeto absoluto del saber, del cual quizás hablaba Hegel, que no se refería al proletariado, sino que se refería a un sujeto históricamente heterogéneo e indefinido que llevaría a la libertad absoluta. Discúlpeme, sí, metí mucho. Me parece, sí, hay un cierto optimismo, que a pesar de la escuela que nos enseña a ser consumistas, la rebeldía humana hará que de alguna manera aflore una vía de escape, como dice el profesor Ramón, que permitirá canalizar las transformaciones necesarias para tener una sociedad un poco mejor de la que tenemos actualmente. Si hay vía de escape, profesor Antonio, permíteme decirle algo. Si hay vía de escape, incluso testimonial y vivencial, sin necesidad de utilizar muchas teorías sociológicas, sí que hay vía de escape. Althusser, en los años 60, 70, elaboró una teoría que lo llevó al suicidio. Primero mató a la esposa y después se suicidó, terminó psiquiátricamente comprometido, donde todo era una estructura que se autorreproducía como el Leviatán y no había salida. Con esa concepción, que no era la concepción marxista histórica, con esa concepción no había salida, atrapado sin salida. Pero hoy, cuando una maestra de preescolar le enseña a ese niño entre 3 y 5 años que hay derechos humanos, que su sexualidad se la puede tocar y le puede tocar la sexualidad a la niña sin ser un perverso, una interpretación de que es un perverso neurótico, cuando le enseña que él tiene derechos y que debe ser respetado incluso por sus padres, estamos haciendo un cambio, por lo menos sentando las bases para un cambio histórico significativo que será una salida del laberinto. No sé hacia dónde vamos, pero sí habrá una salida del laberinto. Lo otro es el laberinto kafkiano y el suicidio, finalmente. El suicidio. En eso no estamos. No, esa vía de escape no me parece que sea la más apropiada. Que sea la más... No, esa vía de escape. Ese es un salto atrás, el suicidio colectivo, la sociedad. Pero es que las sociedades no se suicidan, fíjate. No se suicidan. Están echadas siempre hacia adelante. Hay algunos casos. Antonio, yo quisiera decirte una cosa. Yo creo que tú resumes muy bien lo que se ha planteado. Solamente quisiera decir algunas cosas, pero muy breve. Yo escuché con mucha atención lo del profesor Francisco. Está bien, yo entiendo ese postulado. No estoy de acuerdo con él. Todo lo que dijo es verdad, excepto la conclusión final. Es que estamos mejor, no. Mire, lo que habíamos venido hablando antes es que existe un capítulo que se llama La Resistencia. Y la tratan algunos autores, de los autores citados, desde Althusser y todo. La resistencia. Y bajo el paraguas de la resistencia nosotros estamos ahí. La ideología de vanguardia, en fin, lo que ustedes puedan construir. Estamos ahí. Pero el hecho de que tengamos modalidades nuevas, mire, voy a colocar un ejemplo muy burdo para simplificar esto. Y perdónenme, cuando yo era niño, nosotros vivíamos la cultura del pato y del ganso. En mi casa habían patos y gansos, y en el pueblo patos y gansos, y la gente se alimentaba de patos y gansos. Hoy día no existe eso. Existen gallinas. La gente se alimenta de gallinas.
Pero las gallinas ya no están en las casas de los pueblos. No están, pero hay gallinas. Pero no ha habido ningún cambio sustancial. Me van a poner internet, supranet, extranet, la otra, esto, la de aquello, el teléfono, lo de aquello. No hay ningún cambio sustancial porque me van a poner, miren, una clase permanente diaria de derechos humanos en todo el mundo, el respeto a los derechos humanos, pero resulta, Antonio, ¿sabe lo que resulta, Antonio? Que el otro, el amigo común que nosotros tenemos en el pueblo, en la esquina, que tiene una edad intermedia entre la suya y la mía, y que es mayor de ejército, ese lo va a torturar a usted y amigo. Y fue compañero nuestro en el pueblo, y lo vimos crecer, y se crió primero con los patos y los pavos, y después con las gallinas. Y los derechos humanos simplemente se los pasó por la raja. Porque no son otros los que vienen a torturarnos, son los mismos que están con nosotros. Los compañeros de curso, es el mismo doctor que estudió los 7 años de medicina, el que aplicó la máquina y que torturó a mi amigo. De ahí mismo, el mismo. Entonces, el poder ha hecho, así como se diversifica entre nosotros y toma formas nuevas, estas tecnologías y todas esas formas nuevas que aparentemente podría hacernos más libres, los otros también tienen un camino nuevo. Hoy día ya no le importa. No le importa al poder dejar esperando al presidente electo de Estados Unidos en la antesala, aunque sea unos 25 segundos para que le saquen la foto, pero no pasa directo. Aquí no hay más poder que el poder que aquellos que tienen el poder. Eso. Y el resto, presidente, jefe de la Comunidad Económica Europea, no. Me tienes que esperar allá afuera, muchachito. El poder lo tengo yo. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de llevar todos los elementos de la resistencia al máximo y entender de que esto es una gradualidad. Una gradualidad. Sacar una generación de abogados, 22 abogados, 22 profesores por allá, 7 geólogos por acá, diferentes, es un logro. Es lo poco que tenemos, es un logro. Eso es. Que tal vez la gente que está en el pueblo hoy, luego de esta investigación que usted se plantea, piense distinto y vea otro norte en su vida. Ya. A lo mejor se diluye en la próxima generación, pero algo hemos avanzado, algo hemos hecho. No. La fuerza de los que tienen el poder es demasiado poderosa y nos engañan. Hay un terreno donde se demuestra esto, que es en el ambientalismo. Mire, ustedes pudieran hacer el ejercicio. El ambientalismo, como todas las disciplinas, se estudia históricamente, empezó en 1902, en 1945, el 72, la señora esta, el Congreso de aquí, el de allá, perfecto. Y después empiezan las características. Y dicen, resulta que cuando comienza a avanzar esa concepción ambientalista, la visión cultural contrahegemónica empieza a introducirle un aparato conceptual, cosa que a los ambientalistas los lleve hacia cualquier lugar menos hacia su destino donde estaban orientados. Sustentable o sostenible. ¿Cómo una disciplina científica en el 2000 puede tener tantas visiones erradas, lo sustentable y lo sostenible? Y bien se sobrepone. Diversas universidades lo utilizan en un sentido, en el otro, y en aquel, vuelven atrás, avanzan. Está claro lo que quieren decir, cambien de palabra entonces. Pero eso no es gratuito. La ideología dominante introduce conceptos para hacer cosas que nosotros nos confundamos en el camino. Yo entiendo, hoy día, donde antes había una salida, hoy día, donde antes había una conducta de la ciudadanía, ¿ya? Hoy día existen 4, las 4 son malas. Antes decía una mala, ahora hay 4 malas, las 4 van para...
Entonces tengo más que desgastarme, la lucha es cada vez peor. Por eso que yo no concuerdo con la conclusión de decir, mire, todas estas nuevas formas que toma la vida moderna, por lo menos digo yo, son tan peligrosas como las anteriores, si es que no es más. Y el ataque tiene que ir a fortalecer todo lo que llamemos resistencia. Resistencia en los colegios, las escuelas, resistencia en la universidad, resistencia en el plano ideológico. Todo. Aquí no nos hemos formulado. Yo sigo de cerca lo que sucede en Venezuela. Ahí nadie se ha formulado la ilegitimidad del Estado. No hay. Los más progresistas, los avanzados, los que hacen guerrilla, los que hicieron guerrilla en el monte, todo eso, no se mueven. No se mueve. La ideología de la guerrilla en el monte para hacer la transformación social completa parte del punto 28 para adelante. Y los otros 28 anteriores no los vi. El Estado ya vino dado por mí, que siga. No. Las transformaciones tienen que ir mucho más al fondo. Pero hay que postularlas. No se pueden conseguir, pero hay que postularlas. Hay que postularlas. Sí, bueno, primero hay que estudiar. Primero hay que estudiar para después postular, ¿no? Claro, pero hay una cosa que ya hay algunas cosas que están estudiadas, como por ejemplo, y con esto yo volví al tema inicial, de investigación. Tengo que plantearme un capítulo de cuál es mi límite de la investigación. Entonces, me dice, mire, mi límite de la investigación es que yo veo un mundo de un determinado modo y ese modo se me impone. Veo un mundo con gravedad, por ejemplo. No, todo lo que haga hasta el momento es con gravedad. Cualquier estudio sin gravedad es un artificio. Veo un mundo con un espacio curvo. Porque aquí los elementos ideológicos están hasta en la matemática. La concepción geométrica pitagórica de toda la geometría pitagórica es una falsedad absoluta. El punto que no tiene dimensión. ¿Dónde están las cosas que no tienen dimensión? Yo quiero que me traigan mañana unas 4, por lo menos para mí, para tener yo, me recuerdo. Y después tomo algo que no tiene dimensión y lo proyecto en una línea que tampoco existe. Y con esa línea creo los triángulos y después mido los ángulos interiores y digo 180 grados. Y ahí me quedo ahí pensando y la humanidad pues, pasa 2500 años pensando en triángulos que suman ángulos interiores 180 grados. Y manda un cohete a la luna y no llega a la luna. Hace la reflexión, es que los ángulos no tienen 180. ¿Y por qué no tienen 180? Porque el espacio de rectas no existe, existe el espacio curvo. Y la curva será hacia afuera o hacia adentro si el espacio es concebido como convexo o cóncavo. Pero eso ya lo dijo Lobachevsky. Lobachevsky, que su geometría no es fantástica, es una geometría aplicada al mundo real. Ah, ese es el mundo real. Lo otro son comentarios sobre el mundo real. Aproximación. Una aproximación. Entonces, el mundo social, Moncho, no existe independientemente del sujeto. El problema es kantiano, la cosa para sí y la cosa en sí. La cosa en sí no existe, o por lo menos no es accesible para nosotros. Existe un mundo construido socialmente, una realidad construida socialmente. El hecho de que nosotros estemos aquí ahora y estamos discutiendo estas cosas, primero, es un milagro de la tecnología. Segundo, la escuela ha producido algún progreso, porque aquí estamos. ¿Y de qué somos productores? De la escuela y de múltiples experiencias vividas, social, históricamente. El hecho de que hoy un muchacho en un desplante, una actitud contracultural, contestataria, le diga al padre que no puede castigarlo y que no tiene derecho de castigarlo físicamente, ya es una mutación social copernicana. Antes
los padres asustaban a los hijos. Hoy los hijos asustan a los padres, algunos hijos por lo menos. Mira, ha habido una revolución copernicana también en Panamá. Y es que esos cambios históricos no van a venir de lo que Marx soñaba, de la tensión dialéctica, la contradicción dialéctica proletariado-burguesía, sino de los espacios sociales cotidianos, de la vida cotidiana, de esto que estamos investigando con la investigación cualitativa, de esos pequeños espacios. Te decía en estos días, les decía a ustedes, la Universidad Bolivariana, que tiene un estereotipo de ser una universidad confesional, mucho, aquí en Ciudad Bolívar y en todo el país. Esa es una universidad del consignismo, de vocear la consigna, de Chávez vive, Chávez. Sí, pero no solamente es eso. Existen espacios de libertad donde se están discutiendo problemas esenciales y fundamentales. Yo acabo de asistir a una tesis sobre el tema de la violencia hacia la mujer, de la violencia y la agresividad, donde hubo una discusión muy rica, independientemente de la calidad de la tesis. Y eso me está demostrando que a pesar de que la Universidad Bolivariana tiene origen confesional, algunos espacios no son confesionales, donde hay poder, hay resistencia. La gente común y corriente no tiene el poder, pero tiene potencia, puede en un momento dado levantarse, voltear la tortilla. Yo no digo que lo vaya a hacer ahora, pero se están dando procesos en micromoleculares que van a traer un gran cambio. No sé cómo ni hacia dónde, pero con toda seguridad no será la repetición no será una reedición de lo mismo. Que un dictador atroz, cruel y sanguinario haya salido por un plebiscito, nos está diciendo algo ya. Un plebiscito le dijo, vete, no te queremos. Y es un instrumento de la democracia burguesa, pero más que un instrumento de la democracia burguesa, es un instrumento de la gente, del pueblo, que sentía que ese asesino, con su mano bañada en sangre, tenía que irse de ese país, que quería otra forma de vida y que tenía derecho a otra forma de vida. Cambios micro, pequeños, moleculares, decía Hegel. En un momento dado, la cantidad se convierte en calidad. Mucha gente se rió de ese teorema de Engels, ¿no? Diciendo, no, pero eso no es avalado por más. Bueno, pero vamos a ver saltos cuánticos a partir de la acumulación de pequeños cambios sociales vividos, micro. Lo pequeño es hermoso, decía lo pequeño es hermoso, el autor de Lo pequeño es hermoso. Small is beautiful. Bueno, un autor lo decía. Bueno, por ahí van los tiros. Lamentablemente, una cosa va llevando a otra. Yo entiendo eso muy bien. Los cambios cuantitativos en cualitativo. Es una de las leyes de la dialéctica que fue aceptada por todos, sobre todo los militantes de los partidos progresistas en el mundo marxista. Pero mire, hay una cosa. Hay una opinión que se va difundiendo por ahí por el mundo. El corte de Marx es que dice, mira, él mira un mundo material, una infraestructura, que genera una serie de cambios en la superestructura. En la infraestructura coloca las relaciones de trabajo y de economía. Ya. Y eso le da un valor supremo, eso es lo determinante. No usa la palabra determinante, pero en fin, es lo fundamental. Entonces, el resto, la superestructura, que es todo lo que hemos hablado aquí, la educación, la cultura, el derecho, el teatro, el cine, la arquitectura, la ciudad, la investigación, tenía una importancia menor. La pregunta es si todo lo que sostuvo él en el 1850 se mantiene hoy en el 2000 y tanto. Y parece ser que ya no. Entonces, algunos sostienen que es posible invertir la tesis de Marx. ¿Por qué? Porque la forma cultural que hoy día tiene el hombre para producir es totalmente distinta. Antes teníamos nosotros los muchachos en el desarrollo de la industria inglesa, la minería, muchachos de 12, 13, 14 años que iban y entraban a la mina, al pique, y ahí salían hombres viejos, de 33 años. Ahí se les acababa la vida. Hoy día, los obreros aquí en Chile
van al sector alto de la ciudad en Santiago, entran a un edificio lleno de confort, estamos hablando de los obreros, se instalan en unas habitaciones, trabajadores, y trabajan y hacen un movimiento de tierra de unas minas que están a 1500 kilómetros de aquí de Santiago, a través de un computador. Y con eso la empresa se da por feliz, porque antes esos trabajadores estaban 20 días en la obra, en la cordillera, con el correspondiente pasaje de avión Santiago-Mina, y 20 días después Mina-Santiago, los tenían en un campamento, y ahí producían, se subían al camión, la pala, la retroexcavadora, ahora lo hacen a través de un computador. Entonces es evidente que la forma que toma el trabajo es distinta a como lo era en esos años del 1850. Entonces eso nos hace pensar que la fortaleza, el papel que ocupa la superestructura hoy es mucho más fuerte que la que podía ocupar antes. Y probablemente entonces aquello que afirmó Marx tendría que tener alguna variación. Ya no es solo la economía y la organización del trabajo la que determina la forma cultural, sino que también aquella determina la forma en que yo me organizo en el trabajo. Entonces es posible que sea eso, pierda fuerza. Pero no cambia lo sustancial, que aquel que tiene control sobre la riqueza tiene el poder en el mundo y no ha titubeado en usarlo, pasando por encima de todo. Sociedades que hasta un tiempo se consideraban, bueno, la gente usa la palabra decente. Yo viví el conflicto griego en la época de Constantino. Me tocó la oportunidad de conocer a Mikis Theodorakis, autor de una obra musical extraordinaria que es sobre el griego, que después fue al ministerio, Melina Mercury, que fue a la cultura. Ahí Grecia se suponía instalada en Europa, no tuvieron problema de pasar un cuchillo. Entonces cuando me hablaba él de Indonesia, bueno, Indonesia me quedaba muy lejos, nunca supe dónde estaba, ni qué hacía, ni Yakarta, ni los 100.000 muertos. Pero Grecia sí, Grecia estaba ahí al alcance. Entonces se va y ¿dónde queda la Europa culta y todo? ¿Para qué vamos a retroceder un poco más atrás? Bueno, la España de Franco, de la cual muchos heredamos algo, también nos muestra. Llegado el momento, el que tiene el poder arrasa. Nosotros tenemos que construir un mundo donde no nos arrasen, donde no nos expongamos, pero también donde avancemos. Y eso es posible pasar. Ahora, lo más importante, que yo creo que estamos todos de acuerdo, es que existe un capítulo que se llama la resistencia y nosotros formamos parte de eso. No queremos formar parte de aquellos que son los resignados, aquellos que aceptan la conquista del oeste. Nosotros queremos formar parte de aquellos que queremos vivir en equilibrio con el mundo social y el mundo natural. Si es que fueran dos, con el mundo. Y que queremos engrosar a través de nuestro conocimiento, que parece ser aquello en lo cual somos más fuertes, la ideología de la resistencia. Y eso implica todo, implica cambiar la clase magistral, implica cambiar los objetivos de la universidad, la extensión, la investigación. Todo eso es una réplica no razonada de aquello que nos conviene. Bueno, seguiremos conversando. Seguramente, seguramente, ¿no? Es muy aleccionadora esta conversación. Yo aquí, como buen ingeniero, trato de sintetizar las cosas para mi consumo más fluido, ¿no? Pero me hacen ruido muchas cosas que ustedes están diciendo. Por ejemplo, la resistencia, sí, la resistencia, pero hay que todavía, pienso yo, cultivarla. La resistencia hay que cultivarla, hay que construirla, hay que favorecerla, impulsarla, promoverla.
y entonces te encuentras con las estructuras existentes que por supuesto van a resistir a la resistencia. Y entonces allí la resistencia tendrá que tomar su forma de lucha, de oposición, para tratar de llevar adelante esas transformaciones. Y bueno, y como dije anteriormente, cuando Francisco intervino, esto siempre nos conlleva a situaciones de violencia, básicamente, porque el status quo no va a ceder su cuota de poder y la resistencia va a tener que luchar por esa cuota de poder. Es decir, la lucha continuará, pues. Eso parece ser la naturaleza humana. Bueno, se entiende que la cultura es esencialmente violenta. Cuando a mí me enseñan un idioma español, me enseñan un derecho español, una ciencia que proviene de ahí, y no me dan ninguna otra oportunidad, me están violentando. Me violentaron enormemente cuando niño. Y violentaron al pueblo porque nosotros somos de raíz mapuche. Tenemos nosotros un cuarto de mapuche. Y nosotros no tuvimos ninguna oportunidad. Aquí, a diferencia de Perú, no existe ninguna escuela donde enseñe mapuche. La gente le enseña con suerte los dos idiomas, pero son escuelas experimentales. No es un fenómeno masificado. No hay banco mapuche, no hay legislación mapuche. No existe la aceptación de la nación. Chile no se declara como país plurinacional como Bolivia. El Estado de Chile no es plurinacional, como no lo fue hasta hace poco el Estado venezolano. Entonces, esas declaraciones que aparecen ahí en las constituciones son un cambio. Yo le estoy arrebatando algo. A la violencia de ellos, de 2 siglos, le impongo una en la constitución. Venezuela es un Estado plurinacional. Bueno, ¿qué es lo que están volviendo? En Estados Unidos está dando el hecho de que los pueblos originarios están viviendo mejor que los otros. No entra la legislación, no entra nada, no. A las reservas no entra nadie. Vienen, la ayuda llega en la puerta y chao, adiós. Ahora ven acá, profesor Ramón, me viene en mente una idea. El método dialéctico, como dice el profesor Francisco, habla de la tesis contra la antítesis para hacer la síntesis. Sí. Ese es el clásico del método dialéctico, ¿no? Pero podemos concluir ahora que en el caso de las relaciones humanas, de las sociedades, esa síntesis es una síntesis violenta. No. Lo que pasa es que está bien, todo lo que está bien, pero eso se asienta sobre algo, sobre un concepto de un mundo esencialmente cambiante. Esa es la visión de la dialéctica. Instalo todo sobre un mundo esencialmente cambiante. Entonces yo tengo una tesis, que es una propuesta, con el reconocimiento de un hecho. Y tengo la antítesis, ¿ya? Que es la negación de eso, ¿cierto? Negación dialéctica. Y tengo una conclusión, a modo de conclusión, que es una síntesis que a su vez me sirve de tesis para una nueva relación, porque el mundo no se detiene, ¿no? Y ahí se arma una cadena, de modo que tesis, antítesis y síntesis es un corte artificial que no debe hacerse, pero pues lo hacemos para mencionarlo. Pero después se repite. Perfecto, pero la síntesis, yo originalmente pensaba la síntesis se puede llegar con armonía, pero tal vez es una ingenuidad pensar que la síntesis se pueda construir con armonía. Es que más bien no sé siempre violenta. Sí, no, es que no sé si en la síntesis está la violencia. Yo creo que la violencia está en la antítesis. En la antítesis está la violencia. En la antítesis. En la antítesis está la violencia. La violencia es la partera, dicen del mundo. La partera. Cuesta todo, es un acto. A veces hay cosas que no se ven como violencia. Por ejemplo, aquí hay niños que caminan 8 kilómetros, algunos de ellos lo andan en burro, y después viene un río, qué sé yo, a ir a la escuela, en condiciones climáticas muy adversas, con mucha lluvia, con un periodo de clases diferente al resto del país, en el sur de Chile, que es largo. Tenemos 4.000 metros, 4.000 kilómetros. Entonces, en esa zona, los niños tienen un periodo escolar diferente al resto del país.
y va a dar clases en esas condiciones. Su ida de casa al colegio es asunto de ellos, es privado. Y eso es violento. Ahí tengo. Ahí le estoy aplicando yo, estoy siendo la violencia. La escuela es una violencia, la religión es una violencia, la falta de libertad es una violencia. Ahora, yo entiendo y estoy completamente de acuerdo con Francisco en el sentido de que hoy día tenemos una diversidad mucho más amplia de expresión humana. La diferencia está en que todas esas expresiones de libertad no me conducen a un mejor estado. Esto es más de lo mismo. Que tal vez me coloque, eso no lo sé, nunca lo he estudiado, me coloque en peor posición porque antes yo iba a conformar un cuerpo ideológico de resistencia, sumando todos los esfuerzos de todos, contra un bloque bien conocido y único. Hoy día es una diversidad. Bueno, eso lo hace más difícil, esa diversidad lo hace más difícil de comprender, porque hay más variantes al respecto. Bueno, pero ya llevamos aquí como ¿cuánto? Como 2 horas aquí, son ya casi las 5 de la tarde, ¿no? 5:20 aquí en Venezuela. Creo que ya el profesor Ramón está cansado y el doctor Francisco también se está durmiendo. Está bien, sí. Está bien. Además, hay que tomar en cuenta que hay una situación de violencia. No se puede tardar mucho para regresar a su casa, doctor Francisco. Doctor Francisco, no puede regresar tarde a la casa porque se enfrentará a una situación violenta. ¿Cuándo? ¿En el trayecto o cuando llegue? La familia. En el trayecto. Creo que en ambos, bueno, no sé. La familia monogámica es violencia institucional, no solamente para la pareja o para el miembro más vulnerable, sino también para los niños. Es violencia institucional. Una familia que en el futuro no sea monogámica, no sé cómo va a ser. Una familia, quizás regresemos a formas primitivas, ¿no? A formas de familias un poquito más comunitarias o más colectivistas, en fin, o más abiertas. La familia Punalúa, la familia sindiática, pero la familia monogámica es violencia institucional. Ahora bien, dentro de esa violencia institucional, porque no todo es violencia, si todo fuera violencia, no existiríamos ahora, la raza humana hubiera desaparecido. Pero dentro de ese espacio de violencia se mueve un espacio de diálogo, de negociación, de ponerse de acuerdo el uno con el otro. El ser humano es todo, es una polidiversidad, es una complejidad. Luego, es violento aquí es negociación, aquí es diálogo, aquí es síntesis dialéctica entre dos personas que son contrarias, que no se conocían, que no son familiares y que se unen por el sexo o la afectividad. ¿Cómo no que no haya violencia ahí? Y se unen para estar ahí uno sobre el otro. No es que uno se puede ir por el lado y el otro por el otro lado. Yo regreso mañana. No te puedes ir. La familia monogámica significa un yugo. ¿En términos de qué? En términos de que tú eres mío, tú eres mi propiedad, mi mujer, mi esposa, mis hijos. La propiedad del pater familia romano, ¿no? Desde ahí anda la cosa con el derecho romano que tanto conoce mucho. El derecho romano, ¿no? Pues se está riendo. Aquí nosotros queremos mucho a la llamada familia Punalúa. La familia Punalúa es la de Morgan, la familia que estudió Morgan en Oceanía, entonces que es citada por Engel en el origen de la propiedad privada, la familia y el Estado. Entonces es una familia donde está el matriarcado. Están todas las mujeres allá, salimos los hombres a cazar, volvemos y cuando volvemos tenemos acceso al conjunto de mujeres. Entonces no existe el concepto de tío, porque todos son papás o podrían serlo.
Lo cual es muy bueno que no tenga acceso. Recuerda lo que le pasó a Platón por andar diciendo esas cosas. La plusvalía libidinal, no me digas tú. Bueno, yo creo que ya hemos tenido un buen encuentro bastante rico, pero claro, es bueno ponerle un punto para dar chance a la digestión de tantas cosas que se han dicho